buenas tardes. En primer lugar, pues, quiero agradecer mucho la invitación que me han hecho para participar como moderador en esta mesa. Telesur, para muchos de nosotros, tiene una significación muy grande. Este es un proyecto que evidentemente nace con el propósito de impulsar la democratización, hacerla concreta a la democratización en América Latina en un ámbito tan complejo como es la televisión, de manera que pueda ser competitiva y que pueda ser una voz adicional en este arco iris de voces que deben oírse en el planeta. Telesur es una iniciativa que va en esa línea, es un sueño para muchos de nosotros el hecho de que se pueda configurar, conformar una cadena televisiva con presencia como es Telesur. Este fue un sueño del comandante Chávez y de muchos intelectuales latinoamericanos, y ahora pues lo tenemos cumpliendo 10 años, de manera que eso es muy grato. Y bueno, lo que tenemos que hacer los latinoamericanos es profundizar el concepto de democratización de comunicación y tener nuevas experiencias como las de Telesur, mejores experiencias también que las de Telesur, y naturalmente labrar un futuro más democrático para toda América Latina. El día de hoy tenemos el tema para este panel, que es el número 4, que, como dijo Miriam, es Movimientos Sociales y Luchas Comunicacionales por la Integración. Vamos a proceder a dar la palabra a los compañeros panelistas. Ellos son Javier Tolkachier, de Presensa, Dioselinda Carrizo, de El CLOC, y Claudio Maldonado, de CIESPAL. Vamos a empezar en ese mismo orden para no tener otra justificación de orden, sino esa. Los panelistas van a tener 20 minutos para hacer su exposición y luego ustedes podrán hacer sus preguntas directamente a ellos. Así que muchas gracias a los panelistas y vamos a empezar con Javier Tolkachier. Él es de Argentina, investigador del Centro Mundial de Estudios Humanistas, columnista de la Agencia Internacional de Noticias con enfoque de paz y no violencia, Presensa, especializado en procesos históricos sociales. Militante del movimiento humanista por más de 3 décadas, ha impulsado múltiples acciones de organización y formación de la base social en cerca de 20 países en diversos continentes. En el campo de las comunicaciones, ha orientado decenas de iniciativas de emprendimiento en la difusión local, como publicaciones vecinales y programas radiales comunitarios. Entre sus obras publicadas destacan Memorias del Futuro, un estudio comparativo sobre la situación política en Latinoamérica entre 1950 y el 2008. Columnas de análisis y posicionamiento en el anuario Perspectivas desde el humanismo sobre las encrucijadas del mundo actual. Estudios sobre la conciencia inspirada en el humanismo del Renacimiento. La caída del dragón y del águila, estudios sobre la decadencia y caída de los imperios estadounidense y chino. Humanizar la historia, un ensayo sobre historiología desde el punto de vista del ser humano y las generaciones. Javier Tolkachier es de Córdoba, Argentina, y reside actualmente en su ciudad natal. Qué envidia, qué linda ciudad es Córdoba. Así que les dejo con Javier. Buenas tardes. Gracias, Francisco. Bueno, buenas tardes a todas, buenas tardes a todos. Por supuesto, ante todo, celebrar estos primeros 10 años de la cadena Telesur, que desde mi punto de vista es una muestra viva de que la creatividad y la dignidad humana puede ampliar los horizontes cuando se sobrepone al fatalismo, cuando se sobrepone a la resignación de la aparente determinación de lo dado. Por otra parte, agradecer a las trabajadoras, trabajadores, a los coordinadores y a los directivos de CIESPAL, que es hogar de este encuentro fraterno, donde podemos reflexionar colectivamente sobre lo imprescindible de comunicar y fortalecer con esa comunicación la integración.
Agradecer también a ustedes, quienes son los verdaderos protagonistas de este encuentro. Agradecer también a mis compañeros y amigos del Foro de Comunicación para la Integración de Nuestra América, quienes han sugerido mi participación. Entremos en materia. Mi ponencia tiene que ver con la relación que existe entre los movimientos sociales, la comunicación para la integración y la necesaria democratización que ello implica. Entonces, conceptualmente nos preguntamos, ¿qué son los movimientos sociales? Todos hablamos de los movimientos sociales, pero ¿qué son? ¿Qué representan los movimientos sociales? Los movimientos sociales son una expresión colectiva y organizada de necesidades postergadas por realidades vigentes. Su sola existencia indica a la sociedad la exigencia de su transformación. Los movimientos sociales son una voz que reclama espacio desde la marginación de derechos inobjetables y, sin embargo, objetados. Los movimientos son el reflejo articulado de un clamor que convierte al sometimiento objetivo en subjetividad altiva y rebelde. Son esencialmente proclama, pero también acción. Acción reivindicativa, pero también crecientemente autogestiva. Los movimientos sociales hoy ya no esperan el milagro condescendiente de los poderes establecidos. Son constructores de realidad, al tiempo que van creando conciencia de futuro. Su pertenencia a la base social les confiere legitimidad. Sin embargo, si tal proximidad a la gente desaparece, se convierten en una cáscara vacía y burocrática, que quizás por algún tiempo continúa siendo protagonista, pero ya exánime, es decir, carente de alma. Al constituir esencialmente una voz, una proclama, los movimientos son actores primarios de propagación y comunicación. Por tanto, quien pretenda devolverle al colectivo social su soberanía arrebatada, quien asuma como justo darle nuevamente voz y protagonismo comunicacional a los pueblos, encontrará en los movimientos sociales agentes de comunicación de primerísima y primarísima importancia. Hoy los movimientos sociales, como todos sabemos, se están renovando. Hay fenómenos que constituyen una profunda transformación de lo que es hoy el movimentismo social. Entre estos fenómenos encontramos como características la creciente participación ciudadana y la movilización espontánea en su variante específica cuando la reivindicación es puntual y en su modalidad difusa cuando la protesta se corresponde con cierto malestar social y sus proclamas constituyen un catálogo inespecífico y en algunos casos hasta contradictorio. Estas expresiones, estos movimientos hoy, trabajan en forma de marea, apareciendo y desapareciendo del escenario social. Sin embargo, visto en proceso y abandonando el simple motín catártico, las formas súbitas, más o menos espontáneas de movilización pueden dar lugar a verdaderos movimientos que operen como trasfondo de núcleos un poco más orgánicos que dotan de permanencia y estructuralidad al fenómeno. Por otro lado, los movimientos sociales, inicialmente particulares en su reclamo, llegan rápidamente hacia la comprensión sistémica de la opresión. En ese punto se solidarizan y hacen causa común
con otros luchadores, activistas y colectivos del cambio. Comprenden claramente los movimientos cómo la opresión se sirve de instrumentos de presión subjetiva que propagan valores intangibles, creencias, cuya misión es lograr la resignación social para con las situaciones de injusticia y violencia que padecen los grandes conjuntos. He aquí la función de policía ideológica y valórica con la que cumplen los medios de prensa y entretenimiento concentrados en su propiedad y lamentablemente demasiado expandidos en su influencia. Estos medios, cuyo primario está en lucrar a toda costa, sirven al poder de manera directa, pretendiendo mostrar y demostrar que en definitiva nada se puede contra la maquinaria del poder. Recapitulando, llegamos a un primer escalón de comprensión, partiendo de la necesidad básica de las personas, que se expresa intersubjetivamente como acción de transformación a partir de la articulación de movimientos sociales. Estos son protagonistas primarios de una comunicación transformadora. Por otra parte, en el otro polo están los medios instalados que pregonan justamente el contracambio. Por tanto, en la lógica de la ampliación de la comunicación para la superación de situaciones de opresión, se encuentra la necesaria derrota de los medios del statu quo. Eso significa la democratización de la palabra. Del mismo modo, el mundo, conectado en tiempo real, si es que así puede llamarse a una sustancia tan volátil e inasible como el tiempo, otorga la posibilidad de conectar situaciones en apariencia distantes y disímiles entre sí. Así, por afinidad de procesos, los movimientos sociales van creando redes mayores que ven en el orden mundial de la globalización el mismo intento de opresión, esta vez a escala mayor. De este modo aparece la solidaridad global y la necesidad de articular formas diferentes a la que pretende imponer la lógica del dominio corporativo transnacional. He aquí que cobra sentido para los movimientos sociales la idea de participar activamente en la construcción de modelos de integración regional en base a agendas de superación del dolor y del sufrimiento que padecen todavía las grandes mayorías. Y esta agenda de transformaciones, ahora regional y solidariamente mundial, requiere de un activismo comunicacional que logre ofrecer una percepción distinta de la convencional, capaz de captar la adhesión de grandes conjuntos humanos al proyecto integrador y democratizador. Esta comunicación debe ser necesariamente coherente con el modelo que se busca, un modelo de creciente participación humana en las decisiones comunes, un modelo de diversidad, pero también de convergencia desde la pluralidad. Una comunicación que crezca desde los diferentes entornos y colectivos arraigados en la base social y que sea el motor fundamental de la comunidad entre pueblos y naciones. Una comunicación que sea reflejo de una democracia renovada, consciente de las potencialidades humanas transformadoras y que eleve la representatividad de base a categoría fundacional de un nuevo momento histórico. Todo esto no puede, sin embargo, plantearse en abstracto, sino mirando claramente las condiciones que nos pone la situación actual en este momento histórico. Por un lado, vemos claramente cómo la dictadura corporativa intenta afianzar y legalizar su situación de preeminencia mediante la firma de megatratados negociados a espaldas de la gente y en secreto. Al mismo tiempo,
la presión de los centros financieros a nivel mundial se dedica a ahogar opciones que emergen de las nuevas sensibilidades contestatarias. Por el otro lado, la sensibilidad rebelde a las circunstancias de la opresión también se ha mundializado, apareciendo en todas las latitudes y sobre todo haciendo carne en las generaciones jóvenes, lo cual augura su seguro triunfo. También constituye un gran aporte en este sentido el avance integrador y multilateral que se va gestando a nivel institucional, constituyéndose en reclamo unívoco de transformación de estructuras internacionales caducas heredadas del siglo anterior. En nuestra región latinoamericano-caribeña pueden constatarse grandes avances y algunas carencias a contrarrestar de modo inmediato. El movimentismo social sin duda que ha aumentado, siendo factor de significancia primordial en términos de legitimación de la política. Los movimientos se han diversificado y expandido, cubriendo los distintos aspectos de la esfera social. Se ha hecho corriente la práctica de la movilización en favor de la ampliación de derechos, cobrando así los derechos humanos una creciente vigencia en la conciencia personal y social, e idealmente en leyes que van haciendo plástica y efectiva esta conciencia en el escenario público. Estamos avanzando para superar la discriminación. Estamos avanzando para superar la violencia en todas sus facetas. Estamos avanzando en el reconocimiento de la diversidad y el derecho a la autonomía cultural, avanzando en la posibilidad de que ningún ser humano esté en sus posibilidades por debajo ni por encima de otros. Pero sobre todo estamos comprendiendo que es necesario que también cambie algo en nosotros mismos, sobre todo los más viejitos, en los cuales me incluyo, claro, para fomentar una nueva cultura de la horizontalidad, del reconocimiento del otro, para crear verdaderamente nuevos horizontes que no queden atascados en las anclas del pasado. En todos esos avances ha sido muy importante la decidida tarea de algunos gobiernos, que creemos genuinamente, más allá del enorme lastre en términos de expoliación objetiva y sometimiento cultural, más allá de la intensa y cerrada oposición que han encontrado en los sectores de poder, más allá de los posibles errores que han cometido, se han dado a la tarea de corporizar las demandas de los movimientos y la base social, buscando un nuevo paradigma alejado de la insensibilidad neoliberal y su mandato destructivo. En esa búsqueda de un nuevo consenso, ya no dependiente de aquel mal llamado consenso de Washington, como todos sabemos, mejor llamado imposición de Washington, en realidad es que la región ha ido construyendo sus formas integradoras. Es importante agradecer el gran esfuerzo hecho por esos gobiernos transformadores. Y también es importante que aquellos gobiernos de la región más reacios a romper con moldes dependientes comprendan que ese sendero, más allá del breve espejismo que significa la extensión de consumo individual funcional a la mantención del capitalismo, no resolverá ni las inequidades ni las iniquidades de este modelo de vida no colaborativo. Sin embargo, la integración requiere hoy de un nuevo impulso que solo puede provenir de su base social, de sus movimientos, de su gente. Por ello es que tenemos que profundizar en el protagonismo de cada uno, superando todo paternalismo, mostrando en nuestras agendas informativas y de comunicación cómo es la gente misma la que va construyendo la realidad todos los días, extendiendo cada vez más la actividad de la comunicación para que comunicar esté efectivamente en las manos de cada uno y de los colectivos sociales en los que la gente encuentra expresión articulada de sus necesidades. Hay que agregar savia, impulso, renovación y, ¿por qué no?, una buena cuota de transgresión y crítica regeneradora al esfuerzo institucional integrador,
para que éste no se convierta en una nueva burocracia sin conexión con la gente, para ir corrigiendo sus carencias, pero también para ayudar a prevenir sus desvíos. En este contexto de convergencia plural, nos parece importante alertar sobre cualquier intento que pretenda imponer matrices confesionales a la integración regional. Integración e integrismo son conceptos esencialmente opuestos, aun cuando sean fonéticamente afines. Mientras el integrismo exige uniformidad y aceptación dogmática, toda integración verdadera se nutre y enriquece del arco iris de posiciones que convergen en direcciones elegidas. Desde la comunicación, desde la movilización y organización social, podemos entonces ayudarnos a conectar con la tendencia de integrar, de superar fronteras ficticias, de armonizar diferencias menores entre pueblos hermanos, de ampliar la libertad humana sin límites. A través de la comunicación podemos crear conciencia de que un mundo diferente, cuya prioridad sea el desarrollo y la felicidad de cada ser humano, no solo es posible, sino imprescindible. Esa comunicación requiere de la participación de todos y de la articulación. En nuestra opinión, de eso se trata. Bien, muchas gracias a Javier. Ha sido óptimo en la utilización del tiempo, así que muchas gracias por eso también. A continuación va a hacer uso de la palabra de Olinda Carrizo. Deo le dicen a ella, ¿no? Ella es de Argentina, campesina del pueblo originario Vilela. Milita en el Movimiento Nacional Campesino Indígena de Argentina. Es integrante del colectivo de la Secretaría Operativa de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, Vía Campesina, CLOC Vía Campesina, en América Latina y Caribe. Coordinadora del colectivo continental de comunicación de la CLOC Vía Campesina, coordinadora de la red de radios campesinas indígenas del MOCASE Vía Campesina en Santiago del Estero y de las prácticas de comunicación popular en la Escuela de Agroecología MOCASE, ¿cierto? Bien, ella va a hacer uso de la palabra los próximos 20 minutos, o menos. Listo. El rojo. Hola. Buenas tardes a todas y todos. ¿Cómo están? Pues yo también aquí en el centro del mundo, que dicen, en Quito. Muy a gusto, con trabajos colectivos en estos días, con los colegas y compañeros, compañeras del Foro de Integración de Nuestra América, un proceso que estamos ahí también como CLOC integrándolo. Bueno, primero agradecer por la invitación, agradecer por estar presente aquí y felicitar, celebrar como todo el pueblo latinoamericano y también los que no son de América Latina, sino los que persiguen esta mirada y este paradigma de una transformación también de la comunicación y para qué están las herramientas comunicativas en los procesos de los distintos pueblos, celebrar los aniversarios de Telesur y bueno, decirles que también a nosotros nos ha posibilitado en nuestras comunidades campesinas, indígenas, en los cerros, en las selvas, en las montañas, poder saber, conocer qué es lo que está sucediendo en nuestra América y también muchas veces que a través de ellas salgan lo que nosotros y nosotras estamos haciendo en nuestros procesos organizativos, tanto nacionales como regionales. La CLOC es una articulación, es un movimiento continental que ha nacido o ha empezado a germinarse al calor de la campaña de los 500 años de
la lucha de las comunidades campesinas, indígenas, negras, populares en nuestro continente. Ese proceso ha permitido a las organizaciones campesinas, a las organizaciones indígenas, seguir articulándose, y así hemos ido cuajando esta organización y trabajando en nuestro continente. Y a la vez hace parte de la vía campesina a nivel internacional. Somos también del proceso que ha mandado al carajo al ALCA. Sin ese proceso, hoy tampoco muchos de nosotros y de nosotras estaríamos hablando de esta realidad que estamos protagonizando, que estamos viviendo y que la queremos seguir fortaleciendo. La CLOC, junto con otras articulaciones regionales, hemos estado ahí. Antiguamente no había los sistemas de comunicación como hacen la memoria histórica nuestros antecesores o nuestros compañeros que todavía siguen. Era mucho más difícil, pero ahí han estado, porque había convicción, había compromiso y había que tirar al ALCA al carajo. Y bueno, estamos contentos en que hoy somos más y que vamos andando en este proceso. Un proceso que no ha dejado de tener sus pros y sus contras en nuestro continente. Nuestro movimiento ha tenido recientemente su 6º congreso en Argentina, un congreso que ha nucleado a más de 2.000 delegados y delegadas de más de 22 países y más organizaciones que hacen parte de la Vía Campesina Internacional. Hemos estado realizando también nuestro primer congresito continental, nuestro congresito con nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros sobrinos, nuestras sobrinas, nuestros primos, pero ahí, nuestras semillas del presente y del futuro para seguir germinando, para seguir creciendo en esta transformación social. Hemos estado en estos años también no solo dando esa batalla contra las transnacionales de los agronegocios, contra la criminalización de la lucha en nuestros movimientos, la matanza de nuestros compañeros, nuestras compañeras, en fin, tal vez por ahí mirando, no para decir que hemos tenido ese campeonato de desgracia, ¿no? Que muchas veces a las comunidades campesinas indígenas capaz que nos toca superar y hacer más de cerca muchas batallas con ese monstruo que pretende desaparecernos y que también pretende a las poblaciones en general imponer un modelo y un sistema y una lógica de vida, ¿no? Esa lucha anticapitalista, antiimperialista por un buen vivir que la seguimos dando, pues también tenemos muchas cosas para compartir, para decir que sí, que nos ha ido bien, y en eso hemos podido un poco decir que hemos tenido una transformación o ir dándole encauce a nuestra forma de organización, y entre ellas una de la que hemos podido ir andando en un inicio con el acompañamiento de redes y movimientos sociales como ALAI, Minga Informativa, en lo que ha sido comunicar en nuestras acciones e ir madurando un proceso más colectivo que ha sido el colectivo de comunicación. Un colectivo de comunicación integrado por comunicadores de nuestros movimientos y que ha servido en el tiempo para mantenernos ahí con nuestras herramientas comunicativas y también acercar lo que pasa en nuestra realidad. Ese movimiento continental, la CLOC Vía Campesina, hoy también toma en sus banderas como algo estratégico la comunicación. La comunicación para, así como hemos dicho en la tierra que tiene que cumplir una función social, tiene que defenderse, no solo lo que cotidianamente estamos amasando y generando, que es nuestros alimentos, sino también la comunicación como algo estratégico, una disputa de repente política que debe de estar en cada uno de nuestros procesos. Y esos procesos son los procesos de formación
en agroecología, que tenemos nuestros institutos de formación en agroecología, que son nuestros compañeros y compañeras jóvenes, muchos de ellos que se juntan para hacer esa formación, y también en ese plan de formación está la comunicación. Y así otros procesos de encuentros y asambleas de mujeres, en fin, en cada uno de los que tenemos, para ir colocando y dándole desde esos lugares ese sentido que tenemos y queremos seguir impulsando, ¿no? ¿El por qué? Porque bueno, ahora también los campesinos quieren hacer comunicación. No, porque es importante estar junto con otros y otras dando esa disputa de sentido a la vida, disputa de sentido, y rompiendo también con esa hegemonía que tienen muchos medios y que lamentablemente en algunos de nuestros países solo llega la señal de esas transnacionales de la comunicación. Pues nuestro colectivo ese desafío también tiene de ir desarmando y aportando de forma militante, de forma solidaria, también junto con aliados, amigos, enriqueciendo esa mirada. Nos asumimos lo que somos, protagonistas de este proceso de transformación, y eso significa también de ir haciéndonos cargo poco a poco, ¿no? Ir haciéndonos cargo significa también de que es parar a asistencialismo de repente que de alguna manera algunas veces estábamos colocados a tenerlos, pero y eso es uno de los desafíos de nuestro movimiento. Y para ello hemos ido consolidando también algunos espacios de formación, ir identificando también en nuestros movimientos esas necesidades de la formación técnica y política para la comunicación, realizando escuelas o espacios de formación de la comunicación popular y tejiendo un plan comunicativo para nuestro movimiento y para compartir. Realizamos un programa de radio que es grabado vía Skype, y eso también nos ha permitido por ahí salir con algunas de situaciones coyunturales en nuestro movimiento para poder difundir y también generar noticia con ellos. En el caso de lo que ha sido la masacre de Curuguatí, que no hemos dejado de darle seguimiento y que hoy, bueno, seguimos en ese proceso de darle mirada, y de hecho está en este 27 y 28 de julio presente ahí todo un equipo de compañeros y compañeras para también junto con otros movimientos de comunicación alternativa, popular, transformadoras, revolucionarias, están presentes, ¿no? Hemos podido también generar algunas campañas que como CLOC y como Vía Campesina definimos estar lanzándola, y que tienen que ver con una articulación con el campo y la ciudad, y más que articulación, una construcción conjunta, y de esa construcción conjunta es cuando muchas veces hablamos de la reforma agraria integral y popular, que no es la distribución de tierra para el campesinado o para los trabajadores de la tierra, sino para ir encarando en esa lógica y en esa óptica de qué es lo que queremos seguir construyendo, que es una sociedad más justa e igualitaria para todos y todas. Las campañas que asumimos son contra las transnacionales, campañas que tienen que ver contra los monocultivos, la campaña contra los agrotóxicos matan, y en defensa de la vida, para promover la producción agroecológica diversificada y un respeto no solo al ambiente, sino a los saberes ancestrales y al cuidado de nuestra semilla, que es otra de las banderas estratégicas, no solo para el campesinado, sino para los pueblos del mundo, porque es donde también las transnacionales, que son las que están matrimoniadas con el agronegocio,
los medios multinacionales de la comunicación matrimoniadas con los agronegocios para poder imponer ese tipo de monocultivo y desastre en nuestra madre tierra. Hemos realizado otras cuestiones más que nos ha encantado siempre y que nos ha servido eso para seguir fortaleciendo y unificando y dándole la mirada de nuestro movimiento continental en los distintos países, algunos que van con más procesos y demás, generar materiales audiovisuales, imágenes, en fin, todo lo que de repente hace los que se dedican a la comunicación, pues también desde el campesinado de los pueblos originarios afrodescendientes le hemos dado ese changüí. El desafío es ese, seguir en este camino de transformación social, dispuesto a seguir la articulación, seguir potenciando esta estrategia de comunicación común con nuestros compañeros y nuestras compañeras de distintas organizaciones y apropiándonos colectivamente para generar no solo la opinión, sino para generar presión, para las movilizaciones solidarias, porque somos eso, somos y estamos aquí, y reafirmar que esta es un hecho como lo es nuestra patria, que es real, no es imaginaria. Llevamos tiempo haciéndolo, no nos vamos a quedar en mitad del camino y a seguir en esa lucha, ¿no? Necesitamos seguir fortaleciendo y caminando en esto, como una América que necesita romper latifundio, que necesita romper el latifundio en el campo y en la ciudad y seguir transformándonos por una América unida y en lucha. Muchas gracias a Deo. A continuación vamos a tener la participación de Claudio Maldonado Rivera. Él es chileno, doctor en Comunicación y Periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona, España, magíster en Ciencias de la Comunicación, licenciado en Educación y profesor de Estado en Castellano y Comunicación por la Universidad de la Frontera en Temuco, Chile. Se ha desempeñado como docente en diversas instituciones académicas del sur de Chile, tanto en educación secundaria como en educación superior. Ha publicado artículos en temas de comunicación y cultura, en revistas especializadas y capítulos de libros. También ha participado como expositor en congresos en España y países de Latinoamérica. Sus principales líneas de investigación son comunicación y discurso, comunicación en contextos de del conflicto intercultural, apropiación social de las tecnologías, giro decolonial. En Chile dirige el proyecto Fondesit, de iniciación número algo, titulado Apropiación Tecnológica, Discurso y Decolonialidad, la producción informativa digital mapuche en el marco del conflicto Estado-Nación y pueblo mapuche en la región de la Araucanía, con el respaldo institucional de la Universidad de la Frontera, Temuco, Chile. Con ustedes entonces, Claudio Maldonado. Buenas tardes, Claudio. Gracias, muy amable. Buenas tardes a todas y a todos, gracias por estar, por resistir estas dos jornadas, ¿cierto? La cual nos hemos pensado en comunidad y que es un poco también lo que yo vengo a traer con esta exposición, que solicitaría a los amigos de comunicación si me pueden ayudar con la proyección de la presentación, por favor, muchas gracias. La cual justamente lleva por título asociado a este proyecto de investigación que estamos construyendo con comunicadores indígenas mapuches en el sur de Chile. Y esta presentación, como ustedes bien pueden visualizar ahí en la presentación, se titula Colonialidad, Estado-Nación y luchas comunicativas, una lectura fundamentada en el conflicto chileno-mapuche. Por tanto, posiblemente yo no hable mucho de integración, sino que más bien de exclusión, para pensar la integración también desde las praxis y específicamente desde las praxis comunicativas que desde abajo están emergiendo como posicionamiento de otras formas de pensarnos. Y en la lógica de los posicionamientos, quisiera también articular esta presentación. No, yo la puedo manipular de acá, sí, muchas gracias.
en 4 fases. Uno, un posicionamiento ético y epistemológico. Creo que es necesario que nos develemos desde dónde estamos enunciando. Un marco histórico para poder problematizar esta situación que yo vengo a presentar acá. A hablar un poco del movimiento autonómico mapuche, cómo se está pensando, cómo se está gestionando la acción por la autonomía y la reconstrucción de la nación mapuche, para decantar entonces en lo que he venido trabajando hace ya desde el 2010, que son las praxis comunicativas de los colectivos indígenas en la región sur de Chile, o más bien en el Gualmapu. Respecto a los posicionamientos éticos y epistemológicos, vamos a tener un problema de tecnología posiblemente. Bueno, mejor yo te voy para atrás, por favor. Posicionamientos, una más, ahí está bien, ahí está bien. A ver, los signos que tejen este discurso portan las voces de múltiples agentes con los cuales se ha podido sostener un diálogo en torno al reconocimiento de la diferencia, el conflicto y la lucha como aspectos centrales para la construcción de otro tipo de relaciones humanas, superpuesta a la trama histórica que ha construido a la alteridad como una exterioridad radical. Y una exterioridad radical negada por parte de aquellos que, emplazados desde el centro del sistema mundo moderno, han configurado una narrativa fundada en la dualidad entre otros y nosotros, como forma de legitimación claramente de un sujeto anclado a las dimensiones constitutivas de la modernidad colonial y capitalista impuesta desde el occidente global. En tal sentido, este texto viene a ser una especie de palimpsesto que busca dar forma a ese pluridialogismo que habita en todo enunciado, recordando la tesis de Mikhail Bakhtin, pero no con la intención justamente de hablar sobre los otros, sino de pensarnos en plural, en la complejidad de las complicidades y las rupturas, de modo de no quedar entrampado en aquello que Spivak, ¿cierto?, desde los estudios subalternos y postcoloniales denomina las mecánicas de constitución del otro, o sea, representar al otro desde los espacios de denunciación en tanto élites simbólicas. El intento, por tanto, es trascender el debate en torno a la representación y el sujeto de la enunciación. El esfuerzo aquí es emplazarse desde otros locus, transitar hacia lugares en constante movimiento, en constante territorialización, o sea, en una geopolítica del conocimiento distinta. Pero como explicara el subcomandante insurgente Marco, ¿cierto?, el problema acá no es quien dice, sino desde dónde estamos hablando. O en otros términos, cómo nos corporalizamos en territorios de enunciación que aporten a la comprensión, ruptura y transformación de un orden fundado en la dominación heterárquica, la exclusión de subjetividades y la acumulación capitalista. En los marcos de discusión ética, epistémica y metodológica en torno a la problematización de las rutas que asume la investigación centrada... ¿Atrás? Vuelve atrás nomás, por favor. En el estudio de los grupos históricamente excluidos por el patrón de poder moderno, colonial y capitalista, atender a las reflexiones que ha presentado Silvia Rivera Cusicanqui se torna un punto central en este debate. Al revelar el investigador no puede solo revelar las condiciones del otro subalterno, nos dice Silvia. El investigador debe comprometerse a un trabajo de desalienación y descolonización conjunta, como parte de un proceso relacional en el cual los saberes se construyen o deconstruyen, ¿cierto?, para crear en instancias de reciprocidad formas otras de convivencia y subjetividad, situadas más allá, parafraseando a Boaventura, de este colonialismo y capitalismo sin fin. Vinculado al anterior, como mostrábamos en el título de este trabajo, ¿cierto?, emerge el concepto de una lectura fundamentada, refiriendo con ello a que la construcción de conocimientos no debe emerger desde universales abstractos a priorísticos, más bien desde la valoración de la realidad que se estudia y en la cual el sujeto se implica. Ya en el 60, Glasser y Strauss, al formular los principios de la teoría fundamentada, nos otorgan insumos para comprender que una teoría debe estar situada en una realidad concreta, de la cual emerge la información necesaria para una conceptualización ad hoc al fenómeno en estudio. Ahora bien, yo no intento construir teoría a partir de los datos, me restrinjo básicamente a articular argumentos conceptuales y analíticos
fundamentado en el diálogo sostenido con agentes y discursividades múltiples. El hecho, sin embargo, de mudar la lógica de aproximación al campo de estudio nos remite a la ruptura con aquella dicotomía que se ha constituido en el pensamiento moderno del sujeto y objeto. Estamos apostando por la superación de lo que Santiago Castro Gómez denomina la ibris del punto cero, en tanto posicionamiento neutral, objetivo y absoluto. Debemos superar la ibris del punto cero justamente para gestionar una corpopolítica y una geopolítica que se legitima y legitima las voces de los excluidos, de aquellos sujetos que habitan el margen del no ser, tal como nos señala Dussel, o de un ser de otro modo, mejor dicho, ¿cierto? Por tanto, este trabajo lo que busca es pensar mundos y seres de otro modo, para así decolonizarnos estructuralmente y para comunicarnos en y desde la distinción y la diferencia. Bien, pasemos a la otra diapositiva, por favor. Y con eso creo que justifica un poco el modo en cómo yo entro, o cómo entramos básicamente, entendiendo esta idea de pluridialogismo, a comprender esta lógica de la exclusión, del despojo y la desposesión que experimenta el pueblo mapuche en este conflicto histórico. Voy a hablar entonces de la colonialidad, el Estado-nación chileno y la construcción del mapuche como un otro, como una alteridad radical. El primer punto a abordar es que la independencia, justamente como dice en la diapositiva, no fue un proceso de descolonización estructural, y la situación experimentada, vivida pretérita y actualmente por el pueblo mapuche, obviamente se torna un caso emblemático. Las constantes modificaciones y reducciones del territorio mapuche, por favor, nos dan cuenta de una lógica de la desposesión. Si ustedes se dan cuenta, ahí faltan claramente dos imágenes. 1540, 1641, con el parlamento que se gestó en ese momento, existía cierta soberanía y cierta expansión territorial del pueblo mapuche. En la memoria ancestral de este pueblo, la territorialidad también cruza la cordillera de los Andes, configurando una dimensión entre lo que sería el Gulumapu, ¿sí?, y el Puelmapu, que sería la zona de Argentina, mientras que el Gulumapu sería la zona de Chile. Si se dan cuenta, 1881, pacificación de la Araucanía y a la reducción del territorio total. En 1979, con la contrarreforma agraria promovida por la dictadura de Augusto Pinochet, el territorio disminuye, y en los procesos de esta transición infinita de la democratización en Chile, los territorios obviamente se reducen a espacios fragmentados, considerando además que existe una nueva reducción territorial propuesta por las reducciones urbanas, ¿cierto? Un mapuche urbanizado y marginalizado, y que además ha configurado nuevas estéticas discursivas como lo que trabaja David Aniñir en su texto El Mapurbe. Ahora, lo que es interesante entender acá, que si bien no podemos negar la tanatopolítica que se experimentó en los procesos de colonización española, sí se logró establecer una metodología de acuerdos, de negociaciones, que con la llegada del Estado-Nación chileno se genera una ruptura total. Y que obviamente constituye la emergencia de un discurso etnoterritorial y etnonacional por parte de los colectivos mapuche. Durante el siglo XIX, los mapuches vieron cómo la expansión territorial de las incipientes naciones afectaba sus modos de convivencia, sus formas de organización social, sus sistemas credenciales, matrices simbólicas, entre otros. La consolidación del poder estatal vendrá a intervenir el mundo y el país mapuche a través de una empresa colonial sin precedentes para este pueblo. Será desde el siglo XIX, pasemos a la próxima diapositiva, que los mapuches comienzan a experimentar el despojo, en palabras del historiador y pensador chileno José Bengoa, y o la lógica de la desposesión, como lo trabaja Héctor Nahuelpan, pensador justamente mapuche. Ustedes pueden leer ahí. La referencia a la desposesión territorial y a los modos de subjetivación que han intervenido en el ser mapuche dan cuenta de los mecanismos responsables de la mutación de su universo de referencia. Además, Nahuelpan es enfático al esclarecer que la lógica de la exposición ha operado históricamente por medio de una violencia estructural que ha afectado tanto los planos materiales como la dimensión subjetiva, y esta situación ya la evidenciaba Frantz Fanon, ¿cierto?, al reconocer cómo los contextos coloniales se estructuraban a partir de la dimensión de la violencia.
Lo que experimentó desde la segunda mitad del siglo XIX el pueblo mapuche hasta la pacificación de la Araucanía, la mal denominada pacificación de la Araucanía, y lo que ésta traería consigo es la evidencia de un antiindigenismo que opera como base en la construcción de la nación chilena. El historiador, premio nacional justamente y profesor de la Universidad de la Frontera, la alma mater de la cual yo provengo, refiriéndose a este punto sostiene que son 4 los pilares que fundamentan la ideología antiindigenista y que yo la relaciono justamente con el concepto de colonialidad que propone Aníbal Quijano y que se ha ido desarrollando por el grupo Modernidad Colonialidad. Por un lado, la necesidad de extensión del territorio, ¿cierto?, para establecer la soberanía nacional, la teoría de la raza inferior, fundamentada en una dimensión filogenética, pero también ontogenética, ¿cierto?, cultural también. La idea de un país acosado y ultrajado por aquellos agentes que irrumpen con las lógicas de modernización y, obviamente, la teoría de la raza superior. Pinto nos dice que la extensión del territorio responde a una lógica de consolidación de la soberanía nacional, pero también esta política expansionista refiere a un sistema de control de la naturaleza y sus recursos, como también podemos ver, ¿cierto?, en el esquema de los áreas por donde interviene la colonialidad del poder. Por tanto, lo que establece Pinto debemos adicionar esta otra dimensión en la medida que comprendemos que la soberanía nacional en términos político-administrativos está cohesionada a un modelo de control económico del territorio, lo que conlleva, en una red indisoluble, a establecer que también se gesta en este dominio territorial mecanismos de control y organización del trabajo sobre la población mapuche. Primer punto. Segundo, respecto al mapuche como raza inferior, la colonialidad se basa justamente, y uno de los conceptos claves de la propuesta de Quijano, en una clasificación de la población de carácter etnorracial. Maldonado Torres, filósofo puertorriqueño, ha abordado el concepto de colonialidad del ser, haciendo evidente que la élite criolla en Chile lo que gestó fue un proceso de subontologización del ser mapuche, ¿cierto?, constituirlo como un ser inferior. Básicamente desde esta idea decimonónica de civilización y barbarie, y que hoy día podríamos reconocer como la división entre la idea de modernización y democracia frente a un sujeto que irrumpe y se clasifica y se estereotipa en la dimensión del terrorista. La ocupación de los territorios por medio de la acción militar, tercer punto, se justifica al establecer que los salvajes mapuches, como se señala muchas veces un periódico históricamente que ha construido al mapuche desde una representación muy negativa, que es el diario El Mercurio, los salvajes mapuches impedían el progreso que la nación debía alcanzar, situación que hoy en día se mantiene al posicionar al mapuche como agente de irrupción al desarrollismo mercantilista de carácter transnacional avalado por el Estado chileno. La lucha contra el indígena, dice Pinto, se presentó, y yo digo se presenta, como una cruzada entre la civilización y la barbarie, entre la humanidad y la bestialidad. En base a este segundo rasgo es que se presentó la idea de que Chile era permanentemente acosado por fuerzas incivilizadas, invirtiendo las lógicas del enfrentamiento. ¿Sí? No era que Chile, el Estado-nación chileno, avanzaba en la ocupación territorial, sino que se defendía frente al ataque de este grupo de la incivilización, según se clasifican los discursos de autoridad. Y por último, la idea de raza superior, que obedece indudablemente a un sistema de autolegitimación de la élite criolla que reproduce el discurso dominante de la época referido a la superioridad del hombre blanco por sobre otras razas. El proceso de colonización generado por el Estado chileno por medio de una política de migración europea responde a esta lógica racial. Se consideraba que la expansión territorial tenía que estar apoyado por aquellos sujetos que pudiesen generar un proceso de desarrollismo asociado a esta lógica moderna, capitalista y colonial, ¿cierto? Los rasgos del antiindigenismo asociado a la colonialidad del poder se conforman como el modo de relación permanente entre el Estado chileno y el pueblo mapuche, pudiéndose de este modo esclarecer que el conflicto, como lo dice el amigo Tito Tricot, el conflicto chileno-mapuche posee un arraigo histórico que deviene hasta la actualidad. No es de sorprender entonces que en el contexto de las políticas desarrollistas del siglo XX y del XXI, dados los procesos históricos que se experimentan en el orbe, el Estado chileno adopte estas políticas como eje fundamental para su consolidación, asumiendo que todo eje que se distancie o se diferencie de este proyecto debe ser suprimido, asegurando la defensa y el progreso de esta nación. En este marco, ¿cierto?, la subjetividad mapuche emerge en una dimensión, primero, del reconocimiento de las prácticas de los procesos de subalternización, posteriormente en una subjetividad antagónica
Y hay también un concepto que se ocupa mucho en la relación entre chileno y mapuche, que es el concepto de Winca, para dar cuenta de quién es el extranjero que viene a invadir, ¿cierto? Es que emerge entonces una subjetividad autonómica que se basa en la idea de liberación del pueblo, ¿cierto? Y pasamos al próximo punto. Autonomía y movimiento mapuche. La negación a las demandas territoriales, el rechazo a su reconocimiento constitucional como pueblo diferenciado al pueblo chileno, al mapuche solo se le reconoce como etnia y se folclorizan además los elementos simbólicos que constituyen su cultura, la permanente persecución judicial, la militarización de las comunidades, asesinatos de comuneros, entre otros, ¿cierto? Hace que se evidencie un posicionamiento antitético entre pueblo mapuche, organizaciones mapuche y Estado-Nación chileno. El que hoy emerja con fuerza un discurso autonómico por parte de las organizaciones mapuches se entiende a partir de este largo trayecto histórico en que el conflicto ha sido una constante que determina la relación entre ambos sectores. El discurso autonómico como manifestación política, no solo culturalista, sino que aquí estamos en una trama de disputa política e ideológica de diversas organizaciones mapuches, ya desde el 1910 con la Sociedad Caupolicán hasta la actualidad con Gualmapuhuen, que emerge el 2005 no solamente como un colectivo, sino que como un movimiento político, ¿cierto? Dan cuenta de un proyecto en común que es, como yo decía anteriormente, el anhelo de rediseño de la nación mapuche. Al respecto es interesante la visión que presenta Luis Campos sobre el concepto de autonomía que se genera desde el mundo mapuche, refiriendo al autor. La autonomía es, abre comillas, antes que nada el derecho a existir y a perpetuarse como culturas en las mejores condiciones posibles, y esto es algo que los mapuches vienen realizando obviamente hace ya varios siglos. Y por otro lado, entender la autonomía no solamente como un proyecto político, sino que también una autonomía que se gesta en las prácticas cotidianas. Gracias. El auge que ha tenido la demanda autonomista mapuche está configurada en dos dimensiones, por un lado política y por otro lado cultural. La imbricación de ambas conforman la base del movimiento indígena mapuche y cuyo rasgo distintivo, a mi modo de ver, no es solamente posicionar la confrontación, sino que más interesante aún, y te pediría que pasemos a la otra diapositiva, por favor, es hacer una transformación de la realidad o las realidades, poner en cuestionamiento la estructura de Estado-Nación, diversificarla, movilizarla, ¿cierto?, para poder pensar en otro Estado o en otras formas de interrelación humana, ¿cierto?, y culturales. Lo que está en la conciencia del movimiento mapuche autonómico, como dice Marimán en un libro excelente que se llama Escucha Winca, es la soberanía suspendida, ¿cierto? Es poder reconstruir la nación, y esta reconstrucción de la nación pasa justamente por una remodificación de la estructura estatal uninacional que experimentamos en la nación chilena. Y vamos a avanzar porque el compañero me dice que solamente me quedan 5 minutos. Colectivos mapuches y luchas comunicativas. Sin lugar a dudas que uno de los campos estratégicos donde el movimiento autonómico mapuche en Chile está gestando acciones de reivindicaciones en el campo de la comunicación, considerando obviamente la influencia que hoy día tienen las tecnologías de información y comunicación en una sociedad que se construye en la tecnomediación. Mi preocupación en estos estudios no refiere justamente a las prácticas comunicativas de la endocultura, de la introcultura, sino que a las prácticas comunicativas interculturales que permiten evidenciar las lógicas de significación en contextos de conflicto. El trabajo en esta materia ha sido extenso. Desde 1990 el doctor Hugo Carrasco posiciona esta mirada, este campo de estudio, y hemos ido haciendo algunos desplazamientos y hemos ido otorgando algunas otras categorías conceptuales para ir problematizando la comunicación no solamente de la más mediación, sino que también de la hipermediación. Los diversos tipos discursivos que proliferan por los canales de flujos simbólicos dan cuenta de la producción de una narrativa heterónoma, en tanto, abre comillas, hechos que se situarían fuera de la aceptabilidad y de la inteligibilidad normal instituidas por la hegemonía, expresando así, recurriendo a un concepto de Enrique Dussel, un momento analéctico. Esto es la incorporación de lo nuevo en estas narrativas, lo imprevisible para la totalidad, lo que surge desde la libertad incondicionada, revolucionaria e innovadora.
Las praxis comunicativas que efectúan los colectivos mapuches justamente se imbrican a una noción que se trabajó el año 2013 y que fue publicada en la revista redes.com, que es el concepto de prácticas comunicativas decoloniales. Las prácticas comunicativas decoloniales, en el caso específico de las acciones o de la praxis discursiva mapuche, se caracterizan por lo menos por 6 rasgos. Se constituyen a partir de procesos de apropiación social de las tecnologías y por tanto transgreden la mirada del tecnodeterminismo proliferante desde los discursos de autoridad, configuran narrativas de autoidentificación, organizan tramas de sentido que consideran las experiencias de subalternización, son parte estratégica de las luchas efectuadas por aquello que Frantz Fanon denomina los condenados de la tierra, valoran y defienden lo local y por tanto se asocian a esta idea de las identidades y las políticas basadas en lugar que señala Escobar, defienden el derecho a la vida y a la dignidad de los sujetos por sobre el fetichismo del mercado. Y si alcanzo, muy brevemente voy a trabajar las 3 dimensiones que caracterizan a la comunicación mapuche en estos contextos de conflicto. Por un lado, tenemos una dimensión de carácter pragmática que opera tanto a nivel intracultural como intercultural. Intracultural porque hay una apelación hacia la endocultura para el fortalecimiento de la identidad, ¿cierto? El arraigo a la memoria histórica, etc. Y principalmente una apelación de carácter intercultural, pues lo que se busca es la transformación de la estructura de la sociedad mayoritaria. Pasemos a los niveles semánticos, por favor. Respecto a las dimensiones semánticas que están presentes en estos discursos, bueno, memoria histórica, colectiva, ancestral, mitificación de nuevos héroes y mártires, que es uno de los elementos que está siempre en la narrativa indígena mapuche, a partir justamente de los asesinatos de comuneros por parte de las fuerzas policiales en Chile. La valoración del ATMAPU, que refiere justamente a las leyes internas, a los preceptos internos de la cultura, recuperación territorial y reconstrucción del Gualmapu, la tierra mapuche, ¿cierto? Denuncia del colonialismo y del colonialismo interno que actualmente se vive, legitimación del movimiento y la protesta, validación, etc. Pasemos a la última parte. Y la última estrategia son las interdiscursividades, ¿cierto? La comunicación en este sentido se transforma en un campo de lucha por la significación y básicamente en los discursos que nosotros hemos analizado, más de 100 unidades de análisis, que también con entrevistas a los comunicadores, podemos reconocer 3 grandes estrategias. Interdiscursividad en relación a las discursividades generadas desde los medios de comunicación hegemónicos, los discursos políticos y jurídicos judiciales, confrontando así la colonialidad que les constituía la institucionalidad chilena. Un segundo punto en relación a la relación histórica entre Estado, Nación y pueblo mapuche, otorgando narrativas alternativas que confrontan los discursos históricos e historiográficos que han construido desde una pedagogía nacionalista, recurriendo a Baba al mapuche como enemigo, y a las formas instrumentales de comprender la relación sujeto, sociedad, cultura y naturaleza. Me voy a saltar la síntesis y voy a traer un párrafo de conclusión. Por tanto, pensar la integración hacia adentro pasa irrenunciablemente por reconocer las dinámicas de subalternización, la distinción y el proceso de construcción de la diferencia, de modo que el Estado sea capaz de refundarse para no imponer una política multicultural, sino una interculturalidad crítica, generada como proyecto político-cultural fundado en el entramado de voces que habitan, viven, piensan y sienten los territorios como mundos otros. De otro modo, la lucha por no estatizarse e integrarse desde formas móviles deberá concebirse como un pensar sin Estado, como un pensar que va más allá de los artefactos de captura, sumisión y control. Gracias. Y disculpen por el tiempo.